Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho amor. Porque de amor vamos a hablar hoy, pero no del amor azucarado y perfecto que vemos en las películas, sino de ese amor que a veces, puede ser un poquito peligroso. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho, en la bomba. Kerem avisa a Hande peligro en el amor. Sí, lo escucharon bien. Vamos a analizar las posibles señales de alerta, las banderas rojas y las situaciones confusas que a veces se esconden detrás de las relaciones más apasionadas. Porque si algo nos han enseñado los famosos y las telenovelas turcas que tanto amamos, es que el amor, a veces, puede ser una verdadera montaña rusa. Antes de que nos metamos de lleno en este chismecito jugoso, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo, noticias de tus artistas favoritos y reflexiones sobre el amor y la vida. Ya saben, aquí somos una familia. Ahora sí, pongámonos nuestros sombreros de detectives y empecemos a desentrañar esta historia. Recordemos que todo lo que vamos a hablar son especulaciones basadas en información pública, entrevistas, redes sociales y, por supuesto, nuestra propia percepción como fans y observadores. No somos dueños de la verdad absoluta, pero sí tenemos mucho que decir. La relación entre Kerem y Hande siempre ha sido objeto de fascinación. Desde que los vimos juntos en Senkalkam, la química entre ellos era innegable. Traspasó la pantalla, los rumores no tardaron en surgir, y finalmente confirmaron lo que todos ya sospechábamos: estaban enamorados. Y vaya que lo estaban. Sus fotos juntos eran puro fuego, sus miradas, esas miradas, parecían gritar: nos amamos con locura. Viajes, cenas románticas, dedicatorias públicas, todo parecía un cuento de hadas. Pero como en todo cuento de hadas que se respete, siempre hay un dragón, una manzana envenenada o algún obstáculo que superar. Y en la relación de Kerem y Hande ese obstáculo, o mejor dicho, esos obstáculos, fueron varios. Primero, la presión mediática. Imaginen tener a todo el mundo opinando sobre su relación, analizando cada uno de sus movimientos, inventando rumores y exigiendo que su amor sea perfecto. Es una locura. Y eso inevitablemente afecta a cualquier pareja, incluso a las más sólidas. Cada salida, cada comentario, cada interacción en redes sociales era diseccionada, analizada y convertida en titular. Los fans, ávidos de información, alimentaban las especulaciones y exigían pruebas constantes de su amor. Los paparazzi no les daban respiro, persiguiéndolos a cada paso y capturando imágenes que luego eran utilizadas para alimentar historias, muchas veces alejadas de la realidad. Esta constante exposición pública, esta falta de privacidad, puede desgastar incluso a la pareja más enamorada. Segundo, sus agendas de trabajo. Ambos son actores muy solicitados, con proyectos en diferentes países, largas jornadas de grabación y poco tiempo libre. Mantener una relación a distancia o con horarios complicados es un desafío enorme, requiere mucha comunicación, comprensión y compromiso. Y a veces simplemente no se puede lograr. Hande, con su creciente fama, se encontraba constantemente viajando para campañas publicitarias, sesiones de fotos y nuevos proyectos televisivos. Kerem, por su parte, buscaba consolidar su carrera a nivel internacional, explorando oportunidades en otros mercados. Esta constante separación física, la dificultad para encontrar tiempo para compartir juntos, inevitablemente cobró factura en su relación. Las largas conversaciones telefónicas y las videollamadas no son suficientes para suplir la cercanía y la intimidad que requiere una relación amorosa. Y tercero, y aquí es donde entra la bomba: Kerem avisa a Hande peligro en el amor, las posibles diferencias de personalidad y expectativas. Aquí, amigos míos, entramos en terreno pantanoso. Porque lo que vamos a decir son solo especulaciones, pero a veces las señales son evidentes. Se dice que Kerem es una persona más extrovertida, impulsiva y aventurera. Le gusta vivir el momento, experimentar cosas nuevas y no tener miedo de expresar sus sentimientos. Hande, por otro lado, es percibida como alguien más reservada, introspectiva y cautelosa. Piensa mucho antes de actuar y prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Esta dicotomía entre la extroversión de Kerem y la introversión de Hande podría haber generado fricciones en la relación. Profundicemos un poco en esto.
Kerem, con su espíritu libre y aventurero, quizás sentía la necesidad de compartir sus experiencias y emociones de forma más abierta, tanto en el ámbito personal como en el público. Imaginemos que quería organizar un viaje espontáneo, o compartir una foto íntima en redes sociales, pero se encontraba con la resistencia de Ande, quien prefería la discreción y la planificación. Esta diferencia en la forma de vivir la vida y de expresar sus sentimientos podría haber generado frustración en Kerem, quien quizás sentía que Ande no se entregaba por completo a la relación. Por otro lado, Ande, con su personalidad más reservada, quizás se sentía abrumada por la intensidad y la extroversión de Kerem. La constante atención mediática, las exigencias de los fans y la necesidad de Kerem de compartir su vida en las redes sociales podrían haberla hecho sentir incómoda y expuesta. Imaginemos que se sentía presionada a asistir a eventos públicos o a participar en actividades que no eran de su agrado, solo para complacer a Kerem y a sus fans. Esta presión podría haber generado estrés y ansiedad en Ande, quien quizás sentía que no podía ser ella misma en la relación. Estas diferencias, que al principio pueden ser atractivas y complementarias, con el tiempo pueden generar conflictos. Kerem podría sentirse frustrado por la necesidad de Ande de mantener ciertas distancias, mientras que Ande podría sentirse abrumada por la intensidad de Kerem. Es como tener dos piezas de un rompecabezas que, aunque encajan en algunos puntos, tienen formas y dimensiones diferentes. Con el tiempo, esta incompatibilidad puede hacer que el rompecabezas se desmorone. Y aquí es donde entra la posible advertencia de Kerem. Quizás en algún momento Kerem se dio cuenta de que estas diferencias estaban creando una brecha entre ellos y que, si no se abordaban, podrían terminar destruyendo la relación. Quizás le dijo a Ande de una manera cariñosa pero honesta, que necesitaba que fuera más abierta, más espontánea, más dispuesta a compartir su vida con él y con el mundo. O quizás le advirtió sobre las posibles consecuencias de mantener ciertas actitudes o comportamientos que estaban afectando la relación. Podría haber sido una conversación sincera y dolorosa, en la que ambos expresaron sus miedos y frustraciones. Quizás Kerem le dijo algo como: Ande, te amo con todo mi corazón, pero siento que estamos en caminos diferentes. Necesito que te abras a mí, que me dejes entrar en tu mundo. Si no lo haces, temo que esto no funcione. No sabemos con certeza qué fue lo que realmente pasó, pero lo que sí sabemos es que poco después de confirmar su relación, comenzaron a surgir rumores de crisis. Se les veía menos juntos, sus publicaciones en redes sociales eran menos frecuentes y sus mensajes eran menos efusivos. Las fotos de viajes y cenas románticas fueron reemplazadas por imágenes promocionales de sus respectivos trabajos. Las muestras públicas de afecto se volvieron escasas y forzadas. Los fans, que antes celebraban cada interacción entre ellos, comenzaron a notar la tensión y la distancia. Los rumores de infidelidad y de terceros en discordia empezaron a circular por las redes sociales, alimentados por la falta de información oficial. Finalmente confirmaron su ruptura. El comunicado, breve y ambiguo, hablaba de diferencias irreconciliables y de la necesidad de seguir caminos separados. No hubo detalles escabrosos, ni acusaciones, ni reproches. Simplemente una triste confirmación de lo que muchos ya sospechaban. ¿Fue por las diferencias de personalidad? ¿Por la presión mediática? ¿Por las agendas de trabajo? ¿Por la falta de comunicación? Probablemente fue una combinación de todos estos factores. Las relaciones son complejas y a veces simplemente no funcionan, por mucho que nos duela. Es como intentar encajar dos piezas de un puzzle que pertenecen a juegos diferentes. Por mucho que te esfuerces, nunca encajarán del todo. Lo importante aquí es aprender de esta historia. Aprender que el amor no es suficiente, que se necesita mucho más para construir una relación sólida y duradera. Se necesita comunicación, respeto, comprensión, compromiso y, sobre todo, mucha honestidad. Se necesita la voluntad de ceder, de comprometerse y de adaptarse a las necesidades del otro. Se necesita la capacidad de escuchar, de empatizar y de comprender la perspectiva del otro. Y a veces también se necesita saber cuándo es el momento de alejarse, aunque duela. Saber cuándo una relación ha llegado a su fin, y que aferrarse a ella solo causará más daño. Porque al final del día, lo más importante es nuestro bienestar emocional. No podemos obligar a nadie a amarnos como queremos, ni podemos cambiar a nadie para que se adapte a nuestras necesidades. Lo que sí podemos hacer es elegir relaciones que nos hagan felices, que nos permitan crecer como personas y que nos hagan sentir amados y valorados.
Relaciones que nos impulsen a ser mejores, que nos apoyen en nuestros sueños y que nos hagan sentir seguros y protegidos. Relaciones que nos permitan ser nosotros mismos, sin máscaras ni pretensiones. Y hablando de amor y valoración, quiero agradecerles a todos ustedes por estar ahí, por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios y por formar parte de esta comunidad tan linda. Su apoyo significa el mundo para mí. Ustedes son mi familia virtual, mi fuente de inspiración y mi motivación para seguir creando contenido. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya hecho reflexionar sobre el amor y las relaciones. Si tienen alguna opinión, comentario o experiencia que quieran compartir, no duden en dejarlo abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Creen que Kerem realmente advirtió a Ande sobre los peligros de su relación? ¿Qué creen que fue lo que realmente causó su ruptura? ¿Creen que podrían volver a estar juntos en el futuro? Los leo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Les prometo que tendremos mucho más salseo, noticias y reflexiones interesantes. Prepárense para los próximos chismecitos que están por venir. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día lleno de amor, alegría y energía positiva. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor es hermoso, pero también puede ser peligroso. Así que abran bien los ojos y cuiden su corazón. Los quiero.